Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Kumare y vamos a empezar a crear unas animaciones un poco no tan detalladas, pero no, para empezar a entrarnos a esto de las animaciones es indispensable también aprender a animar las capas de forma. Claro que sí, esas capas de forma o capas vectoriales, y en este caso vamos a crear una pequeña campanita de notificación de YouTube. Ok, vamos a empezar este tutorial. Primero que nada, yo voy a utilizar esta imagen que tenemos acá, ¿sí? Solamente de referencia. Voy a crear una composición, vamos a cambiarle el nombre, ¿sí? Y la voy a colocar en esta parte, ¿no? Vale. Solamente quiero utilizar esta imagen de referencia para crear las animaciones con esas imágenes que vemos ahí. Obviamente es referencial las imágenes, no vamos a utilizar nada del elemento, ¿sí? Vale, lo primero que vamos a hacer es que yo voy a bloquear esta capa para que así yo no la pueda tocar en ningún momento. Ok, entonces como nosotros queremos ya llevar a prueba la animación de capas de forma, ya van a ver lo útil que son las capas de formas en animación para crear iconografía. Yo sé que este proyecto quizás me lo puedo descargar de esta misma plataforma y yo, pues nada, pudiese trabajar las animaciones, pero aquí lo vamos a aprender a hacer todo desde el inicio, ¿sí? Vale, lo primero que voy a hacer es crear esa campanita, ¿sí? Para crear esa campanita lo que hago es, en este caso, la puedo crear de esta manera con el lazo poligonal, ¿sí? Vamos a colocarle el trazo acá y lo voy a colocar en rojo simplemente para que se note. O no, solamente colocamos el trazo en rojo y eliminamos el relleno, ¿sí? Entonces, como les había comentado, yo puedo ir creando acá la campana, ¿sí? De esta manera, o lo puedo crear de una manera, bueno, obviamente lo estoy creando rápido y lo estoy creando feo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a corregir, lo vamos a hacer que se vea bien bonito. Ok, en este caso voy a corregir acá y aquí tengo mi campanita que yo la puedo rellenar. Y listo, aquí tenemos mi campanita, ¿no? Pero en este caso la voy a eliminar y lo vamos a hacer de una forma un poco más profesional, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es acá utilizar la herramienta de rectángulo con curvas redobladas y empiezo a trazar desde acá, ¿sí? Aquí quizás ya tengo la parte de arriba, voy a quitar el relleno simplemente para yo trabajar los bordes. Lo voy a colocar quizás en uno, sea adecuado. Y esto va a requerir un poco de paciencia, ¿no? Ok, hago lo mismo con el segundo, pero dentro de ella misma. Hago el mismo con el segundo y va a quedar como por acá, ¿sí? Si de repente yo lo quiero corregir, ya tengo que entrar en la configuración y hacerlo quizás un poquito más ancho, ¿sí? Un poquito más ancho y ya puedo seleccionarlos e ir ajustándolo poco a poco, ¿no? Exacto, por ejemplo aquí está bien. Y obviamente en la parte de arriba, bueno, me faltó un poco más alto, ¿sí? Quizás así. Y lo voy a subir y que, bueno, en la parte de arriba quedó bien. Y en los redobles de las esquinas, lo que hacemos es colocarlo un poco más. Ok, vean que ya estamos dando la forma de arriba. Quizás ustedes lo pudiesen hacer de la manera vectorial, pero lo estoy mostrando la forma quizás perfecta, en el sentido de que cuando creamos una iconografía, yo la estoy haciendo de una manera perfecta. Ok, ahora esta parte, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Creo que lo tengo que hacer menos redoblado, pero lo que puedo hacer es lo siguiente, es que si ya tengo la parte de arriba, vamos a crear un cuadrado acá, ¿sí? Ok, y lo voy a crear hasta abajo, ¿sí? Hasta abajo, vale. Ya teniendo eso, ya solamente me faltarían las partes de los lados, que sería solo hacer como clic en esa parte de la mitad. Hacemos un clic hasta acá de la mitad de la curva
y otro acá, ¿sí? Nos preocupamos porque realmente esté en la parte de abajo, ¿sí? Quizás no lo estoy haciendo tan del tamaño de la imagen, pero sepan que ustedes lo pueden configurar a su manera. Ok, y ya teniendo esto, yo lo termino de empalmar hacia acá arriba. Vale, para no hacer el otro, lo que hago es que, bueno, acá tengo cada uno de los elementos. Creo que aquí hay varios, ¿sí? A ver, lo que hago es control D, seleccionándolo, control D, y lo vamos a ir hasta acá a transformaciones, y en su escala lo voy a quitar y voy a colocar -100. Bueno, en este caso se fue muy lejos porque el punto de anclaje estaba muy lejos, pero nada, no nos preocupemos, lo que hacemos es acercarlo y lo tenemos listo por acá. Vale, lo voy a acercar un poquito más y lo voy a subir un poquito. Ahora lo selecciono todo, le quito el trazo y lo coloco en modo de relleno, ¿sí? Quizás esta fue la manera más adecuada donde yo pude crear perfectamente. Inclusive yo la puedo seleccionar acá y a ver, es que creé varios elementos, ¿sí ven? Pero nada, no tenemos ningún problema porque lo que hacemos es seleccionar los dos. Esto suele pasar a veces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo le voy a dar cortar con control X y lo voy a pegar acá. Voy a habilitar el visualizador de comandos. Voy a eliminar la capa de abajo, ¿sí? Y esta capa que está acá la puedo subir, la puedo bajar un poquito más. Es más, creo que la podemos bajar esta y esta, ¿sí? Para que así no se vea ese doblez en esa parte. Se voy a ocultar acá, o no, o solamente hacemos visible la campanita. Y aquí tenemos nuestra campanita, coloco el punto de anclaje en el medio y listo, aquí tenemos nuestra campanita. Obviamente nosotros también podemos crear esta misma campanita. Voy a crear esta que está acá abajo, ¿sí? Pero quizás no me va a quedar tan perfecta. Entonces aquí en mi caso, quizás como yo soy un poquito más diestro con esta herramienta, porque realmente sí, esta herramienta necesita es técnica, ¿sí? Entonces acá con la tecla, vean que yo estoy presionando la tecla Shift, ¿sí? Para que sean líneas derechas. Y acá, bueno, aquí lo que mayormente se hace es que la curva, vamos acá y acá. Vale, y ahora vean que tenemos que hacer lo mismo. Entonces quizás a mí las curvas yo también lo puedo ocultar. Si lo ocultamos también hacemos que el relleno no se vea, y como igualmente estamos viendo el trazado de la línea poligonal, no tenemos tanto rollo. Vale, puedo hacer una curva acá y arriba se va a completar, ¿sí? Entonces obviamente si tú eres un experto creando iconografía, quizás lo vas a hacer del primer modo que yo te mostré, y ya si lo quieres hacer a pulso, pues ya sería esta opción, que igualmente, bueno, todo te quedó junto, no queda mal, vean, no queda mal, pero quizás una cara, quizás casi siempre no te va a quedar igual que la otra, ¿no? Independientemente de la que uses, tu animación te va a quedar bien. Yo voy a eliminar bueno, no la voy a eliminar, la voy a ocultar, ¿sí? Para trabajar con la primera que hicimos acá. Y ven que si coloco el punto en la parte de arriba, el Archer Point, perdón, puedo darle a la tecla rotación y puedo manipularla, ¿sí? Ok, ahora ¿qué va a suceder? Ahora yo quiero crear la pelotita, ¿sí? Inclusive la puedo crear en la parte de acá, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. No voy a crear esta pequeña curva para tampoco exigirnos tanto. Yo seleccionando esta misma capa para que quede todo dentro, voy a crear esta pelotita con control alt y shift presionado al mismo tiempo para que lo cree perfecto, y listo. Ya que la tengo medida, ya lo que busco es un punto de referencia para medir desde la parte de arriba y luego la bajo, ¿sí? Y quizás en esta posición es la adecuada. A ver,
quizás un poco más. Ok, ahí. Pero sucede que nosotros obviamente debemos generar ese espacio. Lo más correcto para nosotros generar ese espacio es crear una máscara, ¿sí? Con el mismo, pero nosotros presionando acá en la parte donde dice crear máscara, la aplicamos y ya no estamos creando un relleno como tal, estamos creando una máscara. Entonces en este caso yo selecciono acá y quizás hasta de esta manera se ve bien. Y lo que hago es irme a las opciones y sustraer, ¿sí? Igualmente yo lo puedo dar, si estaba en adaptar, yo lo podía colocar en invertir, ¿sí? Y puedo seleccionar acá mi trazo y lo puedo subir un poquito más, de repente que vaya quedando mucho mejor. Vale, entonces acá ya tenemos nuestra campanita lista para la animación. Quizás la pelotica debiese estar un poco más abajo, y lo bueno es que creando la máscara me permite que la máscara se quede en un solo sitio y yo pueda bajar mi pelotica. ¿Sí ven? Obviamente con las opciones de máscara, lo que pasa es que yo lo estoy creando todo en ese mismo sitio, pero lo que yo pudiese crear también es obviamente crear la pelotita separada, ¿sí? Crear la pelotita separada, que inclusive lo podemos hacer. Vamos a hacerlo y quizás se vea mejor. Lo que voy a hacer es duplicar y la voy a ocultar, ¿sí? Y vámonos a este mismo y vamos a eliminar todo esto. Voy a eliminar la máscara. Tenemos esto, creamos nuestra pelotica. Yo la voy a colocar acá para guiarme mucho mejor. ¿Dónde estaba? Creo que esta fue la que me copié, en la que está en la parte de abajo. Ok, sí. Y hacemos otra vez la pelotica, pero fíjense que no voy a seleccionar la capa, ¿sí? Para que esté en otra zona. Vale. Haciendo eso, ya yo puedo generar, la voy a ocultar y simplemente lo que hago es crear otro relleno y la voy a colocar acá, ¿sí? Perfecto. Y hacemos que la pelotita haga máscara a esa parte, pero en invertida, ¿sí? Para que perfore. Yo puedo también subir un poquito la máscara, inclusive lo ideal es que la tape toda, porque ven que solamente está picando esta parte. Por si yo lo quiero cambiar el color, luego se va a notar esa diferencia, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, en este caso, para hacerlo rápido, coloco el Archer Point en la parte inferior, tecla S, desanclamos y lo subo hasta arriba. Vale. Ok, entonces ya yo tengo mi campanita, tengo todo. Y para que todo quede genial, voy a crear un objeto nulo. Lo bueno es que la máscara que estoy creando es una máscara poligonal, lo cual la otra máscara era una máscara como más para imagen. Si yo de repente le hago el super zoom a este icono, iba a ver que la máscara se iba a ver como pixelada, pero todo el borde de todo el componente del elemento se iba a ver nítido, ¿sí? Porque es una capa vectorial. Ok, entonces vamos a darle sus nombres. Mask, que sería la máscara, sería como la pelotita. Point, o vamos a colocarle point de punto, y esta le vamos a colocar campanita. Campana. Vale. Ok. Y voy a crear un nuevo objeto nulo, que siempre se recomienda. Sí, lo voy a colocar más pequeño, simplemente para que se vea cuando yo lo vaya a agrandar. No, luego el objeto nulo no se vea tan grande. Voy a seleccionarlos todos y lo hago hijo del objeto nulo. Lo voy a colocar en la parte superior, simplemente para organizar. Y ya yo, moviendo mi objeto nulo, acá yo tengo este punto. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a ocultar todo para solamente trabajar en la campanita. Le voy a aumentar la escala a la campanita a un 50, por eso la voy a reducir, o para que cuando yo la coloque quizás a un 100%, el objeto nulo tenga su tamaño ideal. Pero creo que lo correcto es un 50% para aplicar la animación. Vamos a llegar, no, ni tú ni yo, un 65. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es animar esta campanita.
Ok, ¿cómo la vamos a animar? Yo creo que primero vamos a hacer que la campanita entre en animación, pero creo que la entrada de animación la vamos a hacer de último. Vamos a suponer que la entrada ya la creó desde el segundo 0 al medio segundo, y desde el segundo 2 va a crear la animación de la campanada. Tecla R al objeto nulo, aplico, ¿sí? Aquí vamos a trabajar muy corto. Voy a mover hacia acá y luego hacia el otro lado, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ve. Obviamente se ve muy rápido. Vamos a achicarlo, seleccionándolos todos, presionando la tecla Alt y utilizando el último fotograma, que ya ustedes lo deben de saber. Vale, perfecto. Aquí lo que hago es duplicar. Vale, y el último lo dejamos donde estaba, ¿sí? Quizás esta es la animación más básica que vamos a encontrar, la que se nos ocurre, pero tiene que ser un poco más fluida, ¿sí? Aquí le acabo de aplicar F9 para que tenga esas curvas. Vale, pero creo que se ve, a ver si lo colocamos un poco más rápido. Vale. Quizás esta es una animación muy básica, pero nos sirve para entender esta configuración de una animación en una capa vectorial, ¿no? Pero quizás para que nos convence un poco mejor la animación, yo la voy a eliminar, ¿sí? Y la voy a animar un poco más fluido. Quizás en este segundo, vamos a hacer que altere, ¿sí? Que altere la animación, es decir, wum, 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 y después se disminuya. En este caso, ella va a levantarse, ¿sí? Luego va a ser la misma distancia, pero del lado contrario. En este caso sería menos 52. Pero vamos a colocarle menos 50, ¿sí? Porque la velocidad empieza a disminuir. Vale. Ahora lo que vamos a hacer acá es que si ella toca, se viene colocando un poco más rápido. Creo que cuando empieza a desacelerar. Pero no importa. Simplemente para que nos vayamos guiando, yo le voy a colocar ahora un 35, ¿sí? Luego acá le voy a colocar un menos 25. Luego acá le voy a colocar un 15. Y luego acá le voy a colocar un menos 5. Y acá un 3. Y luego acá un 0. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho acá es una animación un poco más creíble, ¿sí? Con la velocidad de la campana, ¿no? Pero obviamente esto no va a quedar así porque nosotros tenemos que animarlo lo mejor posible. Yo le voy a aplicar acá con mi Motion version 2. Fum, 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 fum. Ok, lo puedo acelerar un poco más. Perfecto, perfecto. Pero lo que podemos hacer es que empieza rápido y luego acá a la mitad empieza a desacelerar un poquito, ¿sí? Para que sea un poco más realista. A ver, ahora el último lo voy a colocar con Control Shift sería Shift F9. Y el del principio sería Control Shift F9, ¿sí? Para que entre, inclusive si lo seleccionamos todo, nosotros podemos visualizar esta animación. Viene rápido y ven que luego se va desacelerando, pero va alargando el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Vale, no se ve mal. Y si le agregamos el Motion Blur, a ver ahora. Perdón, el Motion Blur se lo tengo que picar a todas las capas de abajo. A ver. Control K. Vamos a alterar un poquitico ese Motion Blur a un 250. Vale. Pero esta pelotita se tiene que mover al lado contrario cuando ella se anime. Yo voy a desactivar el Motion Blur, ¿sí? Pero vean que todas las capas ya lo tienen. Esto no las debería tener. Ok.
Y ahora lo que hice con eso fue para desactivar y yo visualizar acá la pelotita, que sería el point, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer es que voy a ir al objeto nulo, tecla U, y me visualizo un poco acá para yo crear mi animación un poco más correcta. Ok. Me voy a la pelotita, tecla P, agarro, creo un keyframes, luego me muevo hacia acá y en este caso la pelotita, si es una campana, si se va hacia acá, la pelotita debe estar acá, y si se va hacia acá, la pelotita debe estar acá, ¿sí? Para que genere el sonido o esa campanada, ¿no? Que obviamente por gravedad la pelotita siempre tienes que estar picando siempre hacia abajo. Ok, yo haciendo esto lo que hago es que muevo la pelotita en posición, voy a colocar el punto de anclaje en el centro y muevo la pelotita para acá, pero aquí está sucediendo algo, que la máscara la tengo que hacer toda grande, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema. Y esta pelotita ahora, a ver, en posición, ok, para nosotros moverlo más de horizontal a vertical de mejor manera, perdón, de derecha a izquierda, prefiero mover de una vez las posiciones numéricas. Ok, acá quedaría acá, cuando ya se va al otro quedaría del lado contrario, ¿sí? Vamos a ver que esta línea por acá no delimite exageradamente. Vamos a ver qué hice hacia este lado, quizás un poco menor, y lo mismo vamos a hacer con todos, pero ya en este caso ella va a rodar un poco menos, ¿sí? A ver, acá un poco menos. No, a ver, ¿qué fue lo que hice? Si acá llego hasta acá, ok, acá llego hasta acá y acá debería llegar hacia el lado contrario, ¿no? Hacia acá, perfecto, pero un poco menor, ¿sí? Porque ya se está bajando la velocidad. Un poco menor, un poco menor, ¿sí? Un poco menor, y el último quedaría en 0, exactamente en el medio. Creo que la última es la que queda en el 0. A ver cómo se ve. Entra la pelotita, sube, pam, 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 pam. A ver, en el centro, baja. Sí, hay que estar prestándole mucha atención. Tú puedes ser un experto en animación, pero si no eres muy visual en los detalles, pues vale, ese pequeño tiempo que tú te demoras detallando esas mínimas cosas, créeme que haces tu trabajo de calidad, ¿sí? Entonces, ya luego agregamos ese movimiento que es como que no lo hace muy fluido, ¿no? Eso no importa. Pero lo que quiero es que lo haga de la mejor manera. No, este debería agregar entonces más para acá. Sería, y este ya sería en el centro completamente, ¿sí? Ok, ahora lo que hacemos es agregar esto. Voy a abrir mi línea y ven que se ven esos picos, que ya debería ser un poco más fluida. Para eso nosotros venimos acá, la seleccionamos y alteramos las curvas estas que tenemos acá con esta versión. Si tú no tienes esta aplicación, este plugin, porque todavía no lo has querido descargar, lo que te recomiendo es que le presiones a la tecla F9 y te va a generar las curvas. Vamos a darle control Z, ¿sí? Por si lo quieres hacer manual, pero para hacerlo manual tienes que desvincular acá el eje X y Y. Y haciendo eso, pues ya te tocaría hacerlo manual, ¿sí? Que serían hacer estas curvas de esta manera, ¿no? Pero como yo tengo esta aplicación, no quiero perder tiempo. Lo selecciono y le doy que sea así, ¿sí? Me gusta así. Y ahora vamos a ver la animación. Perfecto. Sí, me gusta, me gusta. Vale. Entonces vemos acá. Ping, 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 ping. Ok, quizás acá lo vamos a hacer un poco más rapidito. Y lo vamos a acercar un poquito más.
Vale. Esta de la posición de la pelotica la voy a alargar un poco más. Perfecto. Sí, me gusta cómo se ve. Obviamente ustedes más a detalle pueden mejorar esta animación. Yo lo estoy haciendo lo más rápido posible por motivos del tutorial. Vale. Y lo que vamos a crear ahora, bueno, yo voy a visualizar acá el fondo y vemos que tenemos un icono del número 1. Vamos a crearlo. Para eso yo voy a hacer otra vez mi círculo. ¿Sí? Lo que pasa es que como yo estoy haciendo este y este era un poco grande y que ahora está más pequeño, pero no importa, yo voy a crear ese mismo, voy a darle un texto número 1, lo hago bien chiquito y lo activamos acá, ¿va? Quizás que quede en regular. Y para que sea lo más parecido posible, creo que debería yo buscar otra fuente. Pero en este caso, para no darle tanto rollo, lo que voy a hacer es crearle una máscara a ese número 1. Para que sea un poquito más... No sea tan alargado, ¿no? Coloco su punto de anclaje en el centro. Puedo seleccionar los dos al mismo tiempo. Y en alinear, los alineo los dos, ¿sí? Vamos a moverlo un poco más acá para alinear el palito como tal. Vale. Voy a hacer el número 1 hijo de la capa notificación. Le vamos a colocar ¿sí? De notificación. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a seleccionar acá el punto de anclaje que queden en los dos. Puedo agregar el de notificación para acá. Voy a colocar el punto de anclaje en el centro. Ahora ya puedo ocultar todo lo demás para seguir yo trabajando. Vale. Pero si ustedes notaron, esta tiene como que una máscara. Yo lo puedo colocar en blanco, ¿no? Pero como tal, en sí es una máscara. Si yo lo coloco en blanco y coloco un fondo blanco, ya me quito de problema. Pero vamos a generar una máscara tal cual como generamos para la pelotita, ¿sí? Ahora ya les voy a enseñar a hacer eso. Voy a ocultar acá. Esa pelotita la tenemos que hacer grande, ¿sí? La voy a colocar acá exactamente. Y tengo que identificar a quién le voy a hacer máscara. Sería a la campanita, ¿no? Ahora, ese de notificación lo voy a duplicar, ¿sí? Y lo voy a hacer hijo del notificación 1, ¿sí? Esta notificación la voy a llamar NotiMask, ¿sí? Ustedes ya querían videos un poco más avanzados. Esto ya viene para allá. Ya viene para esto. Ok. Ahora voy a bajar este a la campana. Voy a seleccionar acá la campana. Y vamos a hacerle máscara, ¿no? Voy a seleccionar. Creo que campana quiere hacerle máscara a la campanita de notificación que le llamamos como mask. Vamos a hacerlo inverso. En este caso ya está el inverso. Pero como es del mismo tamaño no podemos ver, solamente vemos como una pequeña línea. Para expandirlo aumentamos el trazo. Perdón, en este caso es el trazo de la bolita de notificación, ¿sí? Y aquí ya nosotros creamos esto. Y yo voy a agarrar el de notificación y lo voy a hacer hijo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este lo voy a hacer hijo de la campana, ¿sí? Para que ya se mueva con el fijo. ¿Sí ven? Vale. Entonces lo que podemos hacer es que la campanita entre en animación. Luego aparecerá la pelotita. Y luego de la pelotita pues va a aparecer como que si ya le dieron clic porque tienes una notificación. Y ya la puedes abrir la notificación, ¿va? Entonces viene abriendo acá con la pelotita. Vale, entonces recorden que tenemos que abrir el de notificación. Y lo que hacemos es con tecla S agregamos un keyframe. Y voy a agregar un keyframe en escala menor. Vale. Y vemos acá. Pero lo que podemos hacer es que esa animación entre un poquito más.
Y hacemos lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es hacer un pequeño rebote, colocándola grande. Y luego ya se va a colocar pequeña. Ven acá, se colocó grande y luego bajó un poco más. Puedo seleccionar estos dos y puedo crear una curva acá manual, ¿sí? Para que cree ese pequeño rebote. Inclusive lo puedo bajar un poquito más. Y este de acá arriba agrego otro keyframes y lo subo por acá. Y empiezo a generar esta pequeña curva. Vamos a entenderlo un poquito mejor esta curva. Ok, aquí entra. Vamos a hacerlo un poquito más acá, un poquito más para acá. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces miren. Viene y entra. ¿Sí? Vale, vamos a ir simplificando nuestra composición. Y vemos nuestra animación. Tun, 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 tun. Vamos a ver acá. Vemos que la campanita viene siendo de color gris. Vamos a darle ese color. Campana. Luego pelotita. Entonces vamos acá y le damos su color gris, ¿sí? Yo selecciono los dos al mismo tiempo, como vieron. Vamos acá, ocultamos los dos y aquí tenemos. Yo voy a crear voy a darle control K para crear un fondo más oscuro y que se pueda notar mejor. Y aquí tenemos nuestra primera animación con capas vectoriales, ¿sí? Y esto queda mejor. Ahora ustedes me dirán, ok, creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero me hubiese traído un icono y lo hubiese animado. Si haces eso y de repente tú vas a crear una composición de 1080, ¿sí? Te traes tu animación de la campanita y de repente vamos a suponer que es 4K, ¿sí? Esto es súper grande, 8K. Entonces esa campanita es muy chiquita y de repente tú la quieres hacer más grande, por ejemplo acá en esta parte, pero tú la quieres hacer más grande. Y de repente si tú estás animando una imagen, claramente se te empieza a despixelar, pero ya obviamente tú la activas acá y tienes todos los atributos de esa campana, ya la tienes en 4K, ¿sí? Entonces vemos acá que tenemos nuestra animación y ya fluye un poco mejor. Yo le voy a dar control Z para que tengamos la composición del tamaño HD. Vale, y tenemos nuestra animación. Lo único que nos faltaría es una entrada de animación, ¿sí? En la parte cuando inicia, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo agregar acá desde el segundo número 1 en rotación, aplico un keyframe y me la traigo desde arriba, ¿sí? Pero me la traigo en escala menor. Acá la voy a colocar un keyframe otra vez, pero el primero va a iniciar en 0. Se vean. Ok. Y lo que voy a hacer es que acá se va a ir un poco más hacia acá. Y voy a seleccionar los dos, les creo unas curvas y lo creo mucho más pequeño. A ver, no tanto. ¿Sí? Y quizás acá cree otro parámetro para acá. A ver. Vamos a ver qué estamos haciendo con la rotación para que todo nos quede bien. Vale. Acá lo que tengo que hacer es subir un poquito más arriba para que todo quede conciso, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos dándole calidad a esta animación. En este caso lo hice para el lado contrario. Y lo que puedo hacer es que puedo borrar este que está acá, ¿sí? Y quizás así no está mal, ¿no? Pero vamos a colocar la pelotita también que coincida en la tecla acá de la pelotita. Aquí está, letra P. Y vemos que la pelotita acá llega a su lugar, perfecto. Cuando está de este lado, la pelotita obviamente tiene que bajar. Y cuando está de aquel lado, la pelotita tiene que ir hacia el otro lado contrario. Entonces vamos a ver. No, perdón, era hacia acá.
Acá creo que lo puedo visualizar mejor. Si la pelotica empieza desde arriba, debería estar acá. Perfecto. Lo elimino y ahora lo pongo en el inicio. Entonces veamos. Es una animación muy funcional, ¿sí? Inclusive usted de repente le puedo colocar acá un texto que diga activa las notificaciones, ¿sí? Y puedes animarlo, puedes crearlo eso y ya de repente tienes una animación muy básica de iconografía basada en elementos vectoriales con After Effects. Es oficial que si me has seguido desde el inicio, desde el curso básico de After Effects, ya es quizás tu segunda animación, quizás un poco compleja con un poco de avance, y yo espero realmente que tú lo hagas, que sigas estos tutoriales y los sigas paso a paso y lo estés haciendo. Y lo que más me alegraría es que hagas variables de estas animaciones.